Hola, hoy te hablaré acerca de la enfermedad cerebrovascular, que también es conocida como la ACV. Comencemos. En sí, la ACV también es conocido como derrame cerebral, que es un tipo de enfermedad que corta el flujo sanguíneo al cerebro y afecta en sí. Esta enfermedad sucede con mayor frecuencia en los adultos mayores de 60 años, que tienen o padecen como factores de riesgo de diabetes, problemas cardíacos y la presión arterial elevada. Ahora, existen dos tipos de accidentes cerebrovasculares, que el primero es el isquémico, que es un derrame cerebral que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea en sí el flujo del mismo y por tanto las causas más comunes son la acumulación de colesterol progresivo en los vasos sanguíneos de la cabeza y los coágulos de sangre en el corazón. Otro también es el hemorrágico, que es uno de la mayoría que padecen más las personas, que ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro en sí estalla y bloquea la circulación de ella misma. Por tanto, aumenta la presión, se calienta y restringe el flujo sanguíneo. Entonces, ¿por qué es que con mayor frecuencia ocurre en las personas adultas, en las personas de más de 65 años? En sí, las causas principales es por la edad misma, no es modificable en sí. Lo que sí es la enfermedad de la hipertensión arterial, que se sabe que en sí la enfermedad aumenta exponencialmente en adultos mayores de más de 65 años, edad en la que corresponde de 7 de cada 8 muertes de ella misma. Otras también puede ser el sexo de la persona, donde los hombres son más propensos a padecer la enfermedad que las mujeres. Em, los factores genéticos y enfermedades como el cáncer y la artritis. También los problemas cardíacos y por último la arteriosclerosis, que son personas que tienen acumulación de colesterol, diabetes y hipertensión. Por lo tanto, los síntomas que usualmente ocurren para los adultos mayores son generados por enfermedades como la que mencioné anteriormente, que es la arteriosclerosis y la cardioembolia. Otras enfermedades que han demostrado ser factores de riesgo para reconocer cuando va a pasar esta enfermedad es el hecho de haber padecido accidentes transitorios como los factores de confusión y dificultad de la comprensión, los mareos y problemas de equilibrio, la pérdida breve o cambio de conciencia y los problemas con movimientos al caminar. Ahora, otros generales que puede ocurrirles a las personas mayores también son la dificultad para hablar, los dolores de cabeza y los problemas de visión también, así como la debilidad de entumecimiento en el rostro. Otro también, bueno, en sí es el brazo o la pierna, especialmente a un lado del cuerpo suele ocurrir. Entonces, además, en sí, ¿qué consecuencias también provocan ahora que el adulto mayor ya padece de la ACV? En sí, la debilidad y parálisis, generalmente a un lado del cuerpo, la falta de conciencia también al lado del cuerpo y la pérdida de visibilidad de ella misma. Otra es la dificultad para alimentarse e hidratarse, por lo que ahora se vuelve una persona dependiente y eso también le afecta en el tema psicológico. El cansancio extremo, los problemas para hablar, escribir y leer también, los problemas con visión, por ejemplo, la visión doble o también la ceguera, las dificultades con la memoria y la concentración y finalmente los cambios de comportamiento que también va por el tema psicológico de la persona. Entonces, la evaluación inicial para el diagnóstico en adultos mayores son dos aspectos, que es la evaluación del déficit causado y la valoración conjunta del mismo paciente. Se tiene que tener variables como su salud, la capacidad funcional, el estado mental y la existencia de otras enfermedades. Por tanto, en sí, debido a que casi 100 billones de células cerebrales mueren cada hora durante el derrame cerebral, el cerebro envejece 3.6 años cada hora sin tratamiento. Por tanto, este tiene que ser de inmediato. Mientras más rápido sea el cuidado, va a mejorar las probabilidades de recuperación. Y en algunos son en sí la primera, que es el tratamiento para el tipo más común, que es el accidente cerebrovascular, que es un medicamento trombólico que por lo general se inyecta en una vena. Y otro también es el manejo de vía aérea oxigenación, el aporte de oxígeno al sistema nervioso central. Otro es el control de la presión arterial, que le afecta a un 80% de los adultos mayores, y también el control de la temperatura. La hipertermia se asocia con un aumento de mortalidad en ellos
Entonces, en general se recomienda tratarla con antibióticos y también paracetamol, que es un medicamento común. Y siguiente es el control de la glucemia. Como dije anteriormente, padecen de también diabetes, las personas que le puede ocurrir esta enfermedad. Entonces, entre el 20 y 50% de los pacientes tienen la hiperglucemia y por tanto debe haber un control de la glucemia dentro de la normalidad y es recomendable la administración de insulina. Y finalmente la hidratación. Como se sabe, los adultos mayores siempre están requiriendo de poder hidratarse y alimentarse, por tanto debe evaluarse la posibilidad que mediante marcadores clínicos se pueda corregir esta. Bueno, finalmente, como conclusión, se puede decir que la CB es una enfermedad que en sí genera una gran carga emocional y personal, entonces también como el sistema de salud, y que actualmente está subatendida. Ahora la infraestructura en el Perú es muy baja para ese tipo de pacientes y los espacios que requieren, por tanto, debido a que también sigue en aumento la población de estas personas que poseen esa discapacidad, nos exige desde el rol que nos corresponde la búsqueda de estas soluciones que permitan intervenir en los factores de riesgo y ofrecer un cuidado de calidad para estos usuarios y finalmente recomendaciones a estándares internacionales que permitan una evidencia disponible y la verdadera rehabilitación de la persona para su mejoría.